Ah, sí, This profe, call is no hay now ningún being problema. recorded. Dime, Daniela, Diana, perdón. No hay ningún problema, profe. Dale, si que iniciamos con tu exposición, vamos con la parte de la lectura alrededor del tema del documental que está en la plataforma, vamos con lo de ecología humana. ¿Listo? Listo, profe. Dale, Diana, el espacio es tuyo. ¿Nos estamos viendo? Listo, profe, ¿Ya? permítame un segundito. Bueno, acá pues hice unas pequeñas diapositivas. Vamos a hablar pues acerca de las grandes farmacéuticas, grandes negocios. Aquí pues hice algunos apuntes de lo que me llamó la atención y ya pues daría como algunas partes pues con mis propias palabras, también pues de algo, de algunas cosas pues como muy importantes que me parecieron de este documental. Bueno, pues aquí en la primera diapositiva vamos a ver las grandes farmacéuticas. Tenemos a Novartis, tenemos a Roche, tenemos a Fisher y Johnson y Johnson. Esas son pues como las grandes farmacéuticas que mencionaron allí. Hay un empresario farmacéutico que dio mucho de qué hablar hace algunos años, que se llama Martin Shkreli. Esta persona pues estuvo encargada de una farmacéutica como tal, hizo que muchas personas se enojaran demasiado e hicieran pues muchas protestas, ya que aumentó el precio de un medicamento en un 5000%, ¿sí? En el video, pues en el documental decían que no era, que eso no era como un delito, de hecho, pues él fue acusado como por otras cosas como tal, pero sí generó pues mucha controversia, ya que él decía que lo más importante para él era más que todo lucrarse como tal. El medicamento, como pues dice ahí en la diapositiva, tenía un costo de $3,50 y pasó a costar $750. Bueno, acá pasamos pues a hablar de las grandes farmacéuticas de Novartis y Roche, que estas farmacéuticas fueron pues multadas por 180 millones de euros por precios injustificados para los medicamentos como tal. Bueno, aquí pues ellos tenemos pues también la FDA, que la FDA pues es una entidad que es la que aprueba como tal los medicamentos, ¿sí? Ellos hacen la aprobación como tal, pero ya las farmacéuticas como tal son quienes se encargan de ponerle el precio a cada medicamento. Entonces, es allí donde se genera pues como mucha controversia y mucho inconveniente, ya que no hay como un tope, sino que cada farmacéutica, de acuerdo a la importancia del medicamento, pues ellos buscan más que todo es poner precio y ya independiente pues si la persona lo necesita con mucha urgencia, si es de un estrato económico que no puede acceder, pues realmente esto es poco relevante para ellos. Más que todo ahí lo que ellos buscan como tal es obtener dinero. Hubo un fármaco que puso la economía estadounidense patas arriba, por decirlo así, que fue un fármaco que es para la cura de la hepatitis C. Este fármaco curaba la hepatitis en 3 meses, pues, es demasiado efectivo, eh, pero su costo pues era de $84,000. Eh, pues con el paso del tiempo fue disminuyendo su valor, pero pues de todas formas seguía siendo pues un precio demasiado elevado pues para otro tipo de personas que lo requirieran.
En esta partecita hubo mucha también, pues mucha controversia, muchos médicos, los Médicos Sin Fronteras realizaron como una campaña de protesta por el elevado precio, ya que pues más o menos 230.000 pacientes en Francia con esta enfermedad y pues ese precio tan elevado era pues eh, complicado para que muchas personas pudieran acceder a este medicamento. Bueno, ahí pues ya culmino pues como tal con las diapositivas, hago pues varios comentarios que me llamaron como la atención. Las farmacéuticas producen sus, pues según lo que yo vi y también pues estoy realmente de acuerdo, producen pues sus innovaciones, pero ellos no están interesados en el volumen de facturar ni en posicionarse como tal, sino todo gira es alrededor de sus precios. También, pues, entre más efectivo sea el medicamento, pues muchísimo más costoso pues va a ser. Eh, Hay otra cosa que me llamó mucho la atención y fue pues acerca de un medicamento contra el cáncer que también pues era exageradamente costoso. Eh, Dice que más o menos cuesta entre 300.000 y 400.000 euros. Y pues teniendo en cuenta que hay más o menos 1,8 millones de personas con cáncer y cada año se presentan pues 400.000 casos nuevos, entonces realmente me parecía abrumador ver el documental, no me imaginé que en el tema de las farmacéuticas hubiera tanto como tanto interés eh, por la parte pues como de ganar dinero, más que pensar en el bienestar como de las personas y que realmente hay muchísimas personas que no pueden pues realmente acceder a este tipo de medicamentos. Ya pues, profe, pues ese es como mi aporte referente pues como al documental. Dale, Diana, una pregunta, digamos, en específico es ¿cuál es tu lectura en relación de ese documental sobre las farmacéuticas con el tema de la ecología humana, que es lo que hemos ido trabajando estos días? ¿Cómo crees que se cruzan esos dos temas? Pues a ver qué le digo yo. Mm, pues lo que yo acabé pues como de comentar, profe, pues realmente hay muchas cosas que, pues que hacen las personas y me parece bien que cierto que cada vez la ciencia vaya avanzando un poco más, pero pues también es triste como dejar que muchas personas no puedan tener como ese alcance, ¿sí? Entonces, pues la verdad, yo sí quedé como un poquito impactada respecto a este documental que acabo, pues que vi. Sí, sí, Diana, mira, hay un tema ahí que les cuento como a modo también de anécdota personal. Muy buenas noches, Jenny, ¿cómo estás? Un modo como a modo de anécdota personal y es, mi hermanito está estudiando medicina, mi hermano del medio está estudiando medicina en Cuba hace 3, 4 años. Y bueno, independientemente, no es un tema de apología política, no tiene nada que ver con eso. Pero me sorprendió porque mi hermano allá en Cuba, o sea, la parte médica es muy fuerte. Y mi hermano tiene vacuna contra el cáncer de pulmón, tiene una especie de preventivo, sí, una especie, es que yo no podría decirlo vacuna, pero algo como con el tema como el VIH. Y ellos tienen su propia vacuna contra el COVID. Y ellos han liberado todas esas fórmulas para que la gente las pueda trabajar. Sin embargo, no se ha permitido porque hay unos intereses de las farmacéuticas, entonces no pueden, digamos, por ejemplo, el tema de la vacuna contra el cáncer de pulmón que ya está
usándose hace mucho tiempo y que ha demostrado mucha efectividad, más porque el consumo de cigarrillo en Cuba también es muy alto, como en gran parte de Europa. Y pese a ello, no se ha popularizado esa vacuna contra el cáncer de pulmón, creo que también contra el cáncer de boca, bueno, hay varias cosas ahí. Sé que la del por el cáncer de pulmón sí, por intereses de las farmacéuticas, porque hay un negocio con el tema de la salud, hay un tema de la mercantilización de la salud, que lo hemos vivido aquí, que hace que sea tremendo. O sea, ese documental que tú nos estás comentando es tremendo porque lo que nos muestra es como así que hay mucha medicina, o sea, hay muchos avances científicos en la medicina, pero como están canalizados por ciertas farmacéuticas, entonces lo vuelven un tema del negocio y ponen por encima, bueno, o sea, y estoy muy de acuerdo con lo que dices, el problema no es que, que, que se cobre porque pues la investigación tiene unos costos, o sea, todo ese proceso está ahí, pero no se puede poner eso por encima de la salud humana. Y si lo cruzamos con el COVID, bueno, Diana, por favor, te escucho. Sí, profe, y pues de hecho tiene toda la razón y en el video lo mencionaban de que cada país defiende su consorcio, ¿sí? Como yo lo mencioné ahí en las diapositivas, hay unas farmacéuticas demasiado fuertes, entonces cada país al que le corresponda esa farmacéutica como tal, pues la defiende y ahí es donde viene pues el inconveniente pues como para poder seguir avanzando y que en otras partes se puedan también como conocer los avances que han tenido con respecto a muchas enfermedades, ¿sí? Y lo que usted dice, profe, es totalmente cierto, o sea, como pasar por encima de la salud de las personas, eso es lo que más es como que me golpea. De hecho, pues aquí ya comentándolo, yo me veía ese documental y yo pensaba por ejemplo, que mi abuela tuvo un cáncer muy fuerte y a mí no se me salía como de la cabeza todo el tiempo pensar en eso, o sea, pensar de que de pronto cuántas personas no tendrán la necesidad de conseguir un medicamento y lo que usted dice es totalmente cierto, la inversión que hacen, la investigación y todo, pero realmente el alcance para obtenerlo es exagerado. Entonces eso pues me parece un poco complejo. Sí, no, y mira, también en este tema del cáncer, tengo unas experiencias muy cercanas, muy difíciles. Hay una gran amiga, una señora que admiro muchísimo, que ella tuvo, bueno, quiero muchísimo, además, ella tuvo cáncer de seno y nosotros estuvimos muy cerca a esa situación. Y todo ese proceso que ella vivió, porque por fortuna pudo salir avante con ello, por lo menos el 60-70% tuvo que ser con particular. Cuando ella se sintió algo, no le daban el examen, además tiene una situación, digamos, económicamente muy precaria, pero ella sentía que eso era muy extraño y tuvo que hacer todo a rifas y todo, una, digamos, una suerte de solidaridad con su proceso, pero que además que para ese examen costaba como 500.000 pesos particular para poder darse cuenta, efectivamente era cáncer de seno, luego otra rifa para poder hacerlo. Eso es una cosa así tremenda y de todas maneras, por ejemplo, el tratamiento de ella se prolongó muchísimo más porque resulta que no estaba el medicamento y que es que no lo hay, no lo tiene la EPS y entonces vuelva y siga y entonces fueron varias operaciones porque el cáncer le volvía porque no se desarrollaba como se debía hacer. Eso fue una cosa tremenda, o sea, es una cosa tremenda. Y pensar que es eso, que no estén necesariamente los medicamentos, sino que la salud, como se vuelve un problema de la mercancía, como se vuelve un problema de capital, termina poniéndose eso por encima de la misma gente, de la misma sociedad. Y ahí hay unas cuestiones profundas. O sea, tú puedes pensarlo, eh, tú puedes construir, o sea, generar pues los recursos necesarios para construir ciencia y efectivamente para cobrar pues de todas maneras por esa pues, la inversión científica. Pero eso no puede pasar por encima de la calidad humana, no puede pasar por encima incluso de la supervivencia. Y no nos vayamos tan lejos. Para un último tema ahí como de cierre, bueno, espera, de pronto Marlinson, Sandra, Jenny y Angie quieren decir algo. Por ejemplo, el tema del COVID. Yo recuerdo que hace un año largo, tal vez cuando estaban con el tema de la vacuna, varios países habían dicho en una cumbre, no recuerdo en qué espacio específico, pero sí recuerdo que hubo el evento,
en donde se había propuesto liberar la fórmula de la vacuna para el mundo para poder garantizar la reproducción de las vacunas y muchos países se opusieron y por eso no pasó. De hecho, dentro de esos países que se opusieron estaba Colombia. O sea, no, o sea, Duque, en representación de su nación, se opuso a liberar la fórmula de la vacuna del COVID porque hay un interés de las multinacionales de farmacéuticas para generar negocio con ellos. Y todas estas vacunas que nos hemos aplicado, creo, porque pues, toca, porque es salud pública, que de alguna manera no son gratuitas porque eso en impuestos no las cobra, pues finalmente si el Estado la asume la cobrarán impuestos de varias formas, hubieran podido desarrollarse de una manera mucho más amplia si las fórmulas se hubieran podido liberar para poder que cada país la desarrollara. Pero hay otro tema ahí, que hay países con dificultades económicas muy grandes que no tienen un desarrollo en ciencia, que están en una situación tremenda porque les ha tocado, digamos, no han tenido con qué pagar las vacunas y han hecho algunos acuerdos con China y con Rusia para poder tener esas vacunas. Y miren, por ejemplo, el tema de la Sputnik 5, que es la vacuna rusa, que ha sido pues una vacuna probada de las mejores, o sea, creo que es como que está al nivel de la Pfizer, y no la han querido, digamos, como mover en muchas partes por el tema de los negocios específicos. Entonces, o sea, es el tema de que no se puede volver la salud un tema de mercancía, porque finalmente quienes terminan sufriendo esa carga somos nosotros, y es algo que está ahí, que es real, que es evidente. O sea, así como cuando uno ve lo del chocolate y termina como así que hay esclavitud en el 2021 que las multinacionales de chocolate están con eso, cuando uno mira lo de las farmacéuticas es igual, como así que el tema de la salud se pone primero el tema del lucro por encima de la salud pública, cuando el tema de las farmacéuticas tenía que estar pensado en eso, en cómo garantizamos mejorar nuestra calidad de vida, cómo aumentamos, digamos, la calidad de vida de la humanidad. Entonces ahí hay unos elementos muy importantes. Entonces vamos contigo, Diana, y luego vamos con Sandra para que complemente. Profe, ahí hay algo muy importante de lo que hablaba el primer farmacéutico que tuvo como unas patentes, el señor que mencioné, que no recuerdo el nombre en este momento. Él tuvo como una entrevista y hubo alguien que le hizo la pregunta que si él pudiera devolver el tiempo, que si él replantearía el tema de haber pues incrementado el costo de ese medicamento tan exageradamente. El señor hasta con una risa burlona, él dijo que antes si hubiese, o sea, que si lo pudiese devolver el tiempo, que antes le hubiera puesto muchísima, o sea, muchísimo más precio, porque el interés realmente de ellos es el dinero y eso pues quedó muy claro en ese documental. Dale, muchísimas gracias, Diana, ahí también, y muy bien por la exposición. Ahí ya con eso tendrías puesto nota salvada, por lo menos del primer Gracias. examen, aunque también entiendo que hubo pues como dificultades, no te preocupes. La idea aquí Listo, bro. es avanzar entre todos y todos. Y dale, Sandra, por favor, hacía falta también escucharte. Buenas noches para todos. Buenas noches. Les voy a contar qué me pasaba. Hablaba con una compañera del grupo, con Angie. Y yo le decía, Angie, yo me perdí, tengo muchos días con mi sobrino hospitalizado, pero yo estoy en la tutoría, yo vi la tutoría, ¿de qué exposición hablamos? Pero ya caí en cuenta que es. Y no, profe, ese tema de la salud es realmente triste, preocupante, porque como usted lo dice, uno tiene que ver casos de muy cerquita, donde a la persona le dilatan la entrega de medicamentos, donde la persona necesita un examen y que tiene que ser autorizada hasta por el Papa Juan Pablo II, tercero, que ya no están. Y es una cosa así de locos, porque la gente como que no se pone la mano en el corazón. Y para mí esto que usted dice ahorita, que muchos países se opusieron, y yo simplemente, vea, y que esto quede grabado y que lo suban a YouTube, porque es cierto. La partida que le debieron de haber dado a cada presidente de cada país tiene que ser muy grande. Pues, ¿cómo es que le están dando el alivio para que muchas personas puedan desarrollar? La prioridad, ¿cuál era? La vacuna a nivel planeta. ¿Y cómo se van a oponer a que si hay una fórmula, sencillamente
la preparen, o sea, adelantar trabajo, porque todo se volvió una monarquía terrible, donde no importa, en los documentales que he visto, triste y desgraciadamente, lo único que prima es el interés, no de todos, sino de algunos. Y es triste, profe, porque detrás de eso se mueve todo. Hace unos días atrás, que tuve la oportunidad de trabajar en otra empresa, me daba cuenta sobre el tráfico de medicamentos de Panamá, cómo entran al país, cómo de aquí mandan una muestra de algo y ellos allá simplemente la replican en harina de trigo o lo que sea, y entra al país y es que nadie se da cuenta que eso es contrabando y que eso es adulterado y que realmente es preocupante porque cuántas personas han perdido la vida, han quedado ciegos, han quedado con problemas. Entonces esto es un monopolio que realmente los que lo sienten son los que están ahí necesitando cada medicamento. Nosotros tuvimos una sobrinita, pues ella murió hace un tiempo, unos años atrás. Ella fue trasplantada de un riñón y pues realmente ellos tienen que seguir medicados de por vida. Y eso tiene que mandar uno con antelación para que le autoricen, para que le entreguen los medicamentos. Y son pacientes vitalicios que sin eso pues sí son trasplantados, pero de igual manera quedan con una dependencia a un medicamento y es específicamente ese medicamento. Y es muy complicado, es muy difícil porque pelear con las EPS, con las entidades, es bastante difícil. Y pues esto, yo pienso que esto no va a terminar nunca. Es increíble que uno en una droguería compra un acetaminofén y cuesta un precio y camina una cuadra más adelante y cuesta un precio diferente. No sé quién se encarga de regular eso. Eso para mí es simplemente un cartel al que nadie le ha prestado la atención que se debe. Y yo siempre he dicho, aquí en Colombia, para uno ir con un especialista, tiene que pasar con un médico general, porque tiene que pasar por ahí, si no, no puede ir con el especialista. En Chile se quejan de la economía, que porque gana muy poquito, que porque yo no sé qué, pero hay tantas cosas de admirar allá. Yo siendo una persona que pues no tenía residencia de allá, y allá uno necesita un examen y realmente no tiene que ir con el médico general. Uno simplemente llama y pide la cita con el especialista. Y no le cobran exagerado, pues como aquí que eso para uno ir con un especialista tiene que tener un estrato 6, si no, no puede ir. Y allá es tan fácil. Y entonces uno dice, allá se quejan de una cosa, aquí padecemos de otra. Entonces yo pienso que donde quiera que uno vaya, esto simplemente es dinero, dinero de por medio. La vida se volvió en solo un interés económico y en todo lo vemos. En todas las áreas de la vida lo vemos. Es triste y pues estamos en medio de ella, profe, nada que hacer. Solamente pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros y que el día que nosotros necesitemos, pues que podamos tener lo que requerimos, porque es bastante difícil andar peleando con una EPS para que se le otorgue a uno un derecho vital como es la vida, como es la salud, el bienestar, ¿no? Gracias, profe, eso era todo. Dale, no, muchas gracias a ti, Sandra, por los aportes siempre como tan valiosos. Y, Diana, ¿vas a decir algo más? Que creo que tienes la mano levantada, si te quedó levantada. ¿Me escuchan? Claro, profe, fuerte y claro. Dale, pronto a Diana se le quedó entonces levantado hoy. Pero bueno, entonces, porque si quieren, cruzamos un poco ya que estamos como en eso, por un segundo momento, el tema de lo de los fármacos que muy bien nos expuso Diana.
con lo de el documental que les propuse que estaba ahí en la plataforma. Quisiera escucharles las opiniones alrededor de ese documental que me parece que también le apunta a varios elementos que si bien son campos diferentes se pueden como transversalizar de cierta manera. El del consumo, profe. Es Sí, que ese, sí. ya me los he visto. Pues, profe, déjeme decirle que a mí me dejó realmente impresionada de cómo han cambiado los tiempos y cómo es verdad todo lo que dice ahí. El consumo es una cosa loca. Compramos cosas para amontonar en la casa, compramos cosas que nos pareció bonitas y que nunca usamos. Bueno, pero lo que hablan ahí es real. Anteriormente uno compraba un artículo, un electrodoméstico y eso era eterno, eterno. Yo conozco una amiga que ya tiene una lavadora, profesor, y tiene realmente 25 años y ella ama, ya está podrida por fuera, pero está buenísima en motor, en todo. Y eran cosas que duraban y ahorita uno es que compra un televisor y la garantía es de un año. Al año ya llórelo, y de todo. Entonces, ¿qué es? Vuelvo y digo, ¿qué vemos ahí? Simplemente el lucro. Aquí no se piensa en que si se compra un televisor, es un televisor más que va para la basura, porque desde que uno lo compra en la garantía le dicen cuánto le va a durar. Y es verdad, uno lo compra y se echó a perder la primera vez, cualquier cosa, va uno y lo... Anteriormente un televisor se caía y pues se le quebraría un pedacito y ya recójalo y vuelva ahí, prenda lo que eso no seguía trabajando igual. Ahorita me da risa porque acá en el tercer piso, ahorita en agosto, mi vecina compró, no fue a vacaciones, no hicieron nada porque ella quería comprarse un televisor. Pues ella es madre cabeza de hogar y se compró un televisor, le costó 1 millón, casi 1,5 millones de pesos. Y en agosto, ahorita, sí, para finales de agosto se graduó la hija y ellos tienen una gata en el apartamento. Y ella se fue a la ceremonia de la hija, no sé qué. Cuando volvió, la gata había tumbado el televisor. El televisor se partió, la pantalla, el display, y adivinen qué, no tiene arreglo. Y de 1,400,000 no tenía ni un mes. Y la misma empresa le da 50,000 pesos por el televisor de 1,400,000. Entonces yo digo, yo ahí mismo me acordé de esto. O sea, es una cosa ilógica, irracional, pero que simplemente si volvemos a mirar es el bolsillo, es dinero. Ahora no se piensa en que, no se piensa en ahora, sino en lo que me va a ganar ahora. Mañana es incierto, mañana no interesa, y si uno se pone, uno sale a la calle y son cantidades de cosas, de electrodomésticos tirados, neveras que ya no sirven, televisores, pero si se ponen a mirar, uno nunca ve un televisor de los viejitos que pesaban 80 robas, sino que toda es la tecnología de ahora, lo que han sacado, un chip que insertaron en la sociedad que tiene que ser eso, porque desde el punto de vista que tengo yo es, vamos a vender tantos televisores en el año y si se echan a perder. Entonces, ahí es lo que yo decía el otro día, ellos deberían de hacerse cargo de sus residuos, ellos deberían de generar algo que contribuyera a la reparación del planeta, porque todos sabemos que con lo que hacen un televisor lleva muchos elementos que son tóxicos, que no se descomponen así nomás y que realmente pues están acabando de una forma u otra con el planeta. Anteriormente uno ver televisión no le dañaba los ojos, hoy en día entre más tecnología es peor. Entonces pues el tema del bombillo, no, pues sin palabras, pero es que anteriormente todo era tan bueno, anteriormente, no sé, vivimos en un mundo donde la tecnología, todos quieren tener eh, cosas prácticas, lo más nuevo y novedoso en la casa, pero nunca nos detenemos a pensar que entre más tecnología, más degradación. Y no digo que sea malo, pero realmente
Sandra, parece que se te fue el audio, no te escuchamos. En la última parte. Sí, parece que se le fue el audio. Bueno, entonces Bueno, mientras tanto, Marlison, por favor, dale. Pero no hay unos listo. celulares. Bueno, profe, yo Está quiero... hablando, ya está hablando. Sandra, ¿ya volviste? ¿Me escuchan, profe? Sí, ahora sí, dale. ¿Y hasta dónde me escucharon? Es que está más malo el internet. Es sobre el bombillo, ibas en la parte del bombillo. Profe, es tan real lo que decían ahí. Uno compra un bombillo ahora y cuánto dura. Y que LED y que no sé qué. Y anteriormente uno compraba un bombillo y eso era eterno, profe. Es que, ay, no, no, no. Realmente estos documentales, esta semana que les escribía, para mí es apasionante ponerme a ver. Y hoy en día las ocupaciones y tantas cosas hacen que la gente vive como monopolizada en la tecnología que no les queda tiempo de analizar que eso que tanto los distrae está acabando poco a poco con todo y que todos contribuimos para ello. Entonces, pues realmente es, no sé, pienso que debería de ser más controlado. Esta semana escuchaba que al país iban a entrar no sé cuántos miles de autos, profe, sí, hay trancones con los que hay. Entonces, cuando hablan de más millones de autos que están entrando, ¿qué va a pasar? O sea, yo no entiendo eso. No entiendo cómo sobrecargan y, ay, no sé, profe, realmente estos documentales me tienen como aterrizada en la vida, de verdad. Es increíble que uno se pierda tanto en el tiempo. Y cosas que mi abuela decía, pues que mi abuela decía porque yo ni siquiera la conocí, le decía a mi papá, que con el tiempo la gente iban a vivir como momias, que el dinero iba a estar a la vuelta de la esquina y que no iba a haber comida, no iba a haber muchas cosas, porque la gente iba a buscar tanto la ciudad y se iba a llenar tanto de ella que no les iba a importar el campo. Y ya lo estamos viendo. El dinero cada día se desvaloriza más y la gente toda está emigrando. Entonces lo que usted decía la vez pasada, hay como que muchos buscan recuperar ese tiempo de tranquilidad, de espacio, donde las familias se integran, donde nos apartamos como de tanta degradación. Entonces eso, profe. Dale, muchas gracias, Sandra. Si quieres, escucho pues una ronda con las intervenciones de todos y trato de recoger un poco, bueno, y para entrar al tema de más de hoy. Mardison, creo que seguías tú y luego, bueno, luego vamos organizando las demás intervenciones. Mardison, ¿estás por ahí? Sí, profe, sí, aquí Listo, dale, estoy. dale. Bueno, quiero presentarles una pequeña diapositiva que hice, pues Claro que sí, claro que sí. para resumir lo que quiero mostrar. Creo que ahí la ven, ¿cierto? Sí, ahí la estamos viendo. Bueno, listo. Yo hice pues ahí como un pequeño resumen precisamente de ese documental que usted nos mostró, nos montó en la plataforma, que de verdad es muy bueno. Y pues entonces pues yo le puse como título el mismo título que tiene, ¿cierto? Que es comprar, tirar, comprar. Y cómo el consumismo pues nos ha estado arrebatando, eh, ha ido arrebatando como la ecología del planeta y del medio ambiente. Creo que ahí pasó la pantalla, ¿no? No, Bueno, a ver, ahora sí. sí, ya. Bueno, listo. Y entonces, pues haciendo ahí como un breve resumen, entonces decía pues que
debido hacia 1924 unos caballeros pues en Ginebra que se reúnen y pues se crea el primer cartel mundial para controlar la producción de bombillas, ¿cierto? Debilitando esa duración y esa calidad en el producto. Y decía precisamente algo y ahí fue donde nace lo que se conoce como la obsolescencia programada y como el crecimiento del consumismo o el crecimiento supuestamente de una economía. Por allá más adelante, citando al italiano, qué pena con mi italiano, es Charles Latouche, y dice, digamos que él describe el mecanismo en tres grandes fundamentos que son la publicidad, la obsolescencia programada y el crédito. Publicidad porque siempre hay cosas, todo nos entra por medio del ojo, ¿cierto? De la visión. Entonces, entre mejor sea el producto en su aspecto físico, pues más fácil podremos comprarlo. Y la obsolescencia programada, pues porque debidamente debe de tener un punto de quiebre para poder volver nuevamente a comprar. Y quise traer esa diapositiva y presentársela porque es que mire que la obsolescencia programada muchas veces ni siquiera está en el móvil, sino que está en la publicidad. Porque mire que sucede que hay alguien que se compra, y yo creo que todos nos ha pasado. Ayer precisamente estaba en una reunión y entonces nos mostraron, hablando precisamente sobre el medio ambiente y sobre cambio climático, nos mostraron una diapositiva parecida a esta y nos decía, mire, ¿quiénes de acá tienen un celular? Bueno, y todos levantaron la mano, ¿cierto? ¿Y quiénes de acá quieren cambiar el celular? Y entonces, en un principio, la gente como un poquito reticente, no quería levantar la mano, hasta que dijeron, no, sin pena, ¿quién quiere cambiar el celular? O quién cree que tiene un celular ya muy obsoleto, muy viejo y que debería de cambiarlo por algo mejor. Entonces, pues todos levantaron la mano. Y me daba cuenta, y enseguida de mí había un compañero que tenía un Xiaomi Redmi 9, algo así. Eh, y entonces yo lo vi mi 9 y le pregunté hacía cuánto tenía el celular. Me dijo, no, pues el celular tiene eh, un mes de comprado. Y yo hice porque levanta la mano y me dice, no, porque es que como le parece que salió el Xiaomi Redmi no sé qué. Y entonces muchas veces a nosotros, por medio de la publicidad, pues nos están metiendo en la cabeza lo que tiene que ver pues con esos mecanismos pues de consumismo. Y el último que hablaba precisamente Latouche, el italiano, es el crédito, porque nosotros ya hoy en día todo lo podemos sacar mediante un crédito y así supuestamente vamos haciendo que la economía y vaya viendo un crecimiento económico. Ahora, más adelante, citando pues nuevamente a Latouche, él dice que nosotros vamos en un vehículo que se llama consumo, en donde no hay conductor, no hay un chofer y vamos directo al precipicio. Bueno, quiero terminar con esta última diapositiva y se llama Río más 20 y quiero citar a Pepe Mujica. Esto se hizo en el año 2012 en Río de Janeiro, en Brasil. Y él decía una frase que para mí yo creo que fue una de las mejores que ha podido decir un líder político y él citaba de la siguiente manera, vea, el problema de la sociedad no es ecológico ni ambiental, el problema de la sociedad es política, porque nosotros estamos en una sociedad de consumo, donde si dejamos el consumo, y como lo decía también precisamente el documental, nosotros caeríamos nuevamente y decaería la economía. Y bueno, yo creo que esto fue como un breve resumen de lo que vi en el documental y, y de verdad pues que uno queda un poquito eh, como asombrado. Nunca había escuchado sobre eso que tenía que ver con la sociedad y con la obsolescencia programada, pero bueno. Y quiero otra cosita, mire, precisamente yo ahorita estoy estrenando computador. No es por chicanear ni nada, pero ¿cómo les parece que tenía un computadorcito hasta muy bueno que fue comprado en el año 2010? El computador me pasó algo parecido a lo que le pasaba al muchacho con la impresora.
Mi computador se dañó, se mandó a arreglar y el arreglo duró 20 días. Cuando lo volví nuevamente a llevar, el señor me dijo que era mejor que cambiara de computador, que ese computador ya no tenía arreglo, que ya él estaba demasiado obsoleto, que tenía un Intercore muy viejo, que cambiara de computador. Y ahorita pues tengo un Huawei G7 que también es muy viejo el celular, la verdad trato siempre de ser muy economista, ¿cierto? Guardar, ahorrar, y mi celular tiene como 7 años conmigo y todavía funciona. Y esta semana precisamente salían unas noticias donde decían que el celular G7, precisamente el que yo tengo, pues salía un listado de celulares donde van a quedar obsoletos en lo que tienen que ver con las nuevas versiones de Facebook y de WhatsApp. Y pues un celular ya sin Facebook y sin WhatsApp, ahorita en esta sociedad en la que estamos, en este siglo XXI, pues ahí sí tocaría cambiar porque ni modo. Entonces la misma sociedad pues nos está llevando a ese hiperconsumo. Bueno, profe, muchas gracias. Profe. Se nos fue el profe. Bueno, entonces que siga la que falta, el que falta. Ya que él no está, entonces nosotros sigamos con la clase. Ay, yo quiero decirles algo un momentico con respecto a lo que te decías. Perdón, Diana. Tranquila. No, Ha estado muy interesante todo lo que hemos hablado y como que no se puede, ¿cierto? es increíble, o sea, No no, se puede uno aguantar. porque no hay que ir allá. Vean, pónganle cuidado a esto. Qué pena que se me murió él hablando de, perdona, hablando de qué, de problemas, se me No, 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 descargó profe, el no, 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 computador. no, no se va a hacer. Estaba hablando Martinson de sus computadores viejos y sus celulares, se me murió mi computador. Me conecté desde el No, no, celular. no, profe. Sí, por eso mismo, mi teléfono tiene como 4 años y es Eh, un Dale, no, pero dale, Sandra, si quieres, termino de escuchar a Martinson y seguimos ahí con la anécdota. No, profe, pues usted cuando se desconectó, yo pues terminé diciendo pues que también tenía un celular precisamente muy viejito, Sí, el que es G7, sí, es el que sé escuchar. eso. Y esta semana precisamente salía en la revista Portafolio y escuché también por Blue Radio que decían algo acerca de que el celular a partir de los próximos días se va a quedar sin servicio de WhatsApp, porque ya la nueva versión no le va a servir. Entonces, pues ni modo, ¿cierto? Ahí sí le va a tocar a uno comprar, porque imagínense el celular solo para llamadas, pues sería como una especie de 1100, pero táctil. Entonces, pues ni modo, tocará comprar nuevo celular, pero la verdad es que yo creo que la misma sociedad nos está llevando a ese hiperconsumo y todo lo que tiene que ver con lo tecnológico sí que se está viendo bastante obsoleto. Sí, dale, Martinson, y ahora, dale, muchas gracias. Ahí alcancé a escuchar bien todo. Sandra, por favor. profe que es increíble. Ah, bueno, mi teléfono, hablando de eso, entonces recordé, mi teléfono estaba molestando mucho. Pues mi teléfono es viejito. Anoche estaba en el hospital porque pues ya les he dicho que hace 12 días tengo un sobrinito hospitalizado. Y anoche le quise compartir la película de Lorax. Así es que llamo, profe. Y Sí, entonces así es, Lorax. me gusta mucho, pues me gustó mucho. Y se la puse a él pues para que la viera y que no sé qué. Y el teléfono no cargaba del 1% y se apagaba cada rato y lluvia. Y toda la noche lo puse a cargar y no cargó sino un 1%. Entonces empieza a pasar eso, que el consumismo ya empieza a llegarle a uno que mire mensajes como el que les llegó o como el que empiezan a transmitir su teléfono o su aparato o su electrodoméstico, ya no va a funcionar con la red porque no sé qué. Entonces, de una forma u otra lo quieren obligar a uno, que uno tiene que comprar y tiene que volverse consumista igual. Ahora, el tema de la publicidad, pues
cuántos millones de millones se gastan las empresas en publicidad porque saben que eso es lo que vende. Yo me ponía a ver, por ejemplo, esos, ¿cómo se llama eso? Los que hacen los comerciales de las comidas rápidas, por ejemplo, donde muestran una hamburguesa así toda fresca, rica, deliciosa, y se pone uno a ver cuál fue la preparación para eso. Lo fresco que se le da a la hamburguesa es pura silicona líquida. Lo que le ponen como la mayonesa es pegante, sí, pegante ese blanco, colbón. Y nosotros nos dejamos llevar por eso y entonces, uy, tan rico esto, y así pasa con el teléfono, y así pasa con el computador, y así pasa. Hoy en día bombardean por todos lados con ropa, zapatos, accesorios, etcétera, 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 y es una cosa bárbara. Y no estoy en contra de los emprendedores y eso, pero es terrible. Ahora, la gente que hoy en día que tenía el iPhone 8, no, es que yo quiero, profe, pueden no tener ni para comer y se endeudan por sacar el teléfono de última tecnología solamente para aparentar. Entonces, estamos en una sociedad donde no tenemos como esa de decidir, yo vivo de tal forma, o como que no son capaces, les importa más el que dirán, el que me vean, el que... Entonces, hoy, con lo que dice Martinson y todo esto, es realmente terrible, profe. Es una cosa loca. Sí, no, eso es una cuestión ahí como para analizar con detalle, pero bueno, Diana, ¿tienes la mano levantada? ¿Vas a decir algo? Sí, profe, no, pues Dale. ahí como ya solamente ya un pequeño aporte ya de lo hablado por los dos compañeros. Yo inicialmente pues venía pensando en la parte de la tecnología, en los iPhones, fue lo primero que se me vino a la mente y realmente en todo lo que ha venido avanzando la tecnología, pues es maravilloso que cada día avancemos muchísimo en este tema, pero también es exagerado el nivel, o sea, o sea, cómo nos incentivan de tal manera, porque es que es impresionante a tal punto de que nos hacen de alguna manera adquirir cierto producto, ¿cierto? Si van a sacar, si sacan un televisor, lo sacan con algún detalle especial que puede tener acceso a tal cosa, y pasando pues el tiempo, pues va avanzando muchísimo más y uno ya no va a querer ese televisor, sino que va a querer el otro televisor que tiene como muchísimos más detalles o más cosas, aún sabiendo el tiempo que el televisor va a durar, pues al ver como todas esas promociones que nos ponen en nuestra vista, pues nos vamos a ver tentados de alguna manera para adquirir pues lo que queremos. Ese era pues como el aporte que quería hacer. Dale, muchas gracias, Diana. Y como aquí todo siempre puede ser más difícil, más fuerte, para hoy hay una especie de documental muy corto que quiero ponerles, pues porque además este tema del audiovisual me parece que ha sido como muy chévere poderlo trabajar desde ahí, y es el tema del coltan. Ustedes han visto, algunos de ustedes han escuchado todo este tema de lo que se llaman las guerras por el coltan. Que aquí en Colombia hay una mina de eso, profe. Aquí hay minas de coltan, sí, y Ajá, sí, estamos, claro. Ese es un cartel también y el macho, profe. Es a eso que yo me refiero. Es una cosa que uno dice, wow, sino que uno de pronto no se mete tanto en el tema porque directamente a uno le afecta, pero a la vez ni no. Uno se hace loco, pero es bien delicado. La contaminación, el dinero que se mueve a través de eso, es una cosa tenaz, profe. sí, pero bueno, antes de pasar a este tema, no sé si Angie o Jenny quieren aportar algo que quisiera escucharles. Hola, profe, buenas noches. Hola Angie, ¿cómo estás? Dale. Muy bien, gracias, profe. Bueno, profe, pues yo escuchaba a los compañeros anteriores hablando de bueno, de los productos como tal, lo que están haciendo para que duren menos y del consumismo, pero a mí un punto que me parece importante es lo que está sucediendo con Ghana, que realmente sea el lugar que utilicen para desechar todo esto, que nosotros pues realmente nunca nos preocupamos por pensar
dónde va a terminar tanta cosa que desechamos y ver pues, lo que están haciendo con un país como este que es realmente de por sí tan pobre y pienso que por lo mismo se aprovechan. Entonces me parece como un punto importante también de hablar y sobre todo pues lo que están haciendo como para que todo esto cambie me parece mucho más importante todavía. Listo, no, muchas gracias, Angie. Yo no sé, Jenny, si de pronto quieres también aportar un poco ahí. Ah, Jenny envió un mensaje, profe. sí, ya lo leemos. Dale, muchas gracias por. Dice Jenny, profe, ya han dicho todo sobre el consumismo y coincide en lo mismo, nos estamos dejando llevar por lo que está de moda y así. Dale. Muchas gracias ahí por el aporte, Jenny, sobre eso. Creo que alguien quería como intervenir, ya como para ir como dándole un cierre a este tema y seguir un poco con los temas propuestos para hoy. No sé, Diana, creo que tienes la mano levantada, ¿vas a decir algo? Profe, es que se me quedó la manito levantada con el aporte que acabé de hacer y no sé cómo bajarla. No, no te preocupes que yo la puedo bajar desde acá. Ah, bueno, profe, gracias. Listo. ¿Y Martín Sanosando, quieren decir algo ahí como para cerrar este tema? Del video, del documental. Sí, Bueno, no, pues sí, hemos caído eso en un consumismo completo. Y vuelvo y digo, lo que decía, como decía Mujica, es que el problema no es ambiental, el problema es político. Porque mire lo que está pasando ahorita, se me olvida lo que están haciendo en Suiza, que están todos los países allá reunidos eh, con la cumbre 2026, es que se llama. sí, sí. Entonces, hablan precisamente de las emisiones de carbono cero para el año 2030 y dentro de ellos 40 países firmaron lo del carbón cero para el 2030, pero los que no firmaron fueron los grandes productores de carbón, tales como, y los mayores productores y consumistas de carbón, como es la India, China y Estados Unidos. Y entonces hablaban precisamente, y me parecía muy curioso porque escuchaba la noticia y decían, mire, ¿cómo es posible que estén hablando del cambio climático, de eh, 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 cómo cuidar el medio ambiente, cómo evitar las emisiones invernadero, ¿cómo es? Efecto invernadero. Eh, y allá hay alrededor de 400 jets, 400 aviones, porque cada avión, mire que de Colombia fueron dos aviones y casi que de cada país eh, iban en uno o dos aviones y entonces es increíble que vayan a hablar precisamente del medio ambiente, que vayan a hablar del cambio climático y de cómo hacer para poder proteger el medio ambiente eh, y ni siquiera los grandes magnates y los mandatarios de un país, de un estado, no se ponen la mano en el corazón, porque, pues, digo, ¿por qué no se ponen de acuerdo y se van en un solo avión todos los presidentes de América? Bueno, y decían precisamente que no se podía, pues, por cuestiones de seguridad y pues porque cada país tiene su seguridad propia y tiene una, bueno, pero bueno, en realidad es algo como muy contradictorio de la misma política del Estado, de los estados. Vale, no, muchas gracias, Martinson. Y bueno, voy a hablar un poco antes como una introducción a lo que les había dicho sobre lo del coltan, aunque Sandra también dijo algunos puntos. Lo que pasa es que el coltan es uno de los materiales, digamos, que se usa para hacer una gran gama de dispositivos electrónicos de última generación. En específico el tema de los celulares. Y bueno, quiero pasarles un poco hay un documental de la BBC, pero realmente es muy largo. Yo creo que se los podría poner para que lo puedan ver más adelante. Es de más de una hora, que es muy completo y pues es la BBC de Londres, o sea, no es cualquier, digamos, como
como entidad de donde está saliendo eso, sino que es, digamos, un periódico muy serio, porque a mí me parece también como muy importante siempre hay un problema con el tema de la exposición a información, es que hay demasiada información y la labor tal vez que uno tiene ahorita como docente es más que proponer nuevos contenidos, es filtrar contenidos de calidad y por eso siempre trato de hacer esas, digamos, como esos comentarios desde periódicos que tienen además un peso importante. Lo que estaba diciendo Marison ahorita, sí, una cumbre mundial ambiental, pero una cumbre mundial ambiental donde todo el mundo llegó en jets privados, donde todo el mundo llega a tomarse fotos, a proponer pues tal vez el tema de hacerse imagen, pero que de fondo no están interesados en generar cambios, porque además hay cumbres que ya se han hecho en varios momentos, estuvo la cumbre de Kioto, que fue una cumbre muy importante, podemos hablar un poco de eso en próximos encuentros, de esas grandes cumbres mundiales por el tema del ambiente, del medio ambiente, esas grandes cumbres que han hablado del tema del calentamiento global, pero que se quedan en nada porque finalmente pasa lo mismo que es lo que estamos viendo con las farmacéuticas. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay otros intereses, se privilegian otros escenarios y eso pues hace que sea muy difícil pensar que se está proponiendo algo, sino que pues finalmente está en palabras, pues en un tema de que se queda pues se quedan hechos. Entonces, bueno, voy a tratar de compartir un video muy corto sobre lo del coltan y luego les pago el link del documental completo de la BBC para que lo puedan ver con detalle, ¿vale? Y ya iríamos a la parte de hablar de ecología humana, porque la idea no es que nos quedemos tampoco digamos, como en estas situaciones que parecen como tristes, terribles, pero que es la realidad que nos está, digamos, como bordeando y vamos a trabajar. De compartir aquí cámara y audio para Como dice mi hermana, yo quiero saber si es que se ha morido la red, que no escucho a nadie ni al profe. No, acá Eso estamos es problema todos. del profesor. Aquí estamos todos. El profesor es el que está mal. Ok, gracias. Bueno, y como les iba diciendo, ¿Qué nos iba profe a la diciendo? 1, profe a las 2, profe a Le dio las la 3. morición. No, también se le murió el celular. No. Le va a tocar que, ay sí, que llegue al consumismo. Uy, Ay, no, ese bendito. tema del coltán en Colombia, la mayor explotación de coltán en Colombia está por allá en los llanos. Y no es legal, porque pues al gobierno, ¿cómo va a legalizar algo así? Que no tiene regalías, que no tiene nada. Pero ese tema de la explotación minera es una cosa que trae mucha deforestación, terriblemente. Ya compartió el profesor, lo compartió en el chat. Yo creo que es Sí, para que lo veamos, ¿no? escribió Y ya. que Yo creo escuchó que todo lo que dijeron, que -5 para todos los que opinaron. sí. no ya no ya no, Sí, no, no, sí, sí. no se va Profe, a hacer favor, hágale, Marlon, no puede ya les- ser. Le dio una Esto está morición, desnudo. profe. Uy, Otra Angie. Angelote. Si era mi hermana que se había sentado aquí. No te preocupes.
Ahí ya lo están viendo. Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Sí, ahí lo estamos viendo. Hola, soy Vanessa Sánchez, periodista y presentadora de Euskal Telebista. Hoy vengo a hablaros de lo que tu móvil esconde. Esta es la última campaña de la ONG Alboan. Por mi profesión he podido conocer muchos de los conflictos armados de nuestro tiempo, pero nunca he visto un drama humanitario tan doloroso como el del este del Congo. Es el conflicto en el que más personas han muerto desde la Segunda Guerra Mundial, en concreto 5 millones de personas. Allí la violencia es mayor que en cualquier otro lugar del mundo. Si además eres mujer, el Congo es el peor país para vivir, porque tiene las tasas de violencia sexual más altas del planeta. 100.000 mujeres son violadas cada año. Y lo que muchas personas no saben es que existe una relación directa entre nuestra fiebre consumista y la violencia que hay en el este del Congo. Es tu teléfono móvil. Básicamente hay 4 minerales que vienen del Congo y que están en todos los aparatos electrónicos: el oro y lo que en inglés se denominan las 3 T's, que son tantalio, estaño y wolframio. El tantalio almacena la electricidad en tu móvil para que suene. El wolframio hace que tu móvil vibre. El estaño se utiliza para soldar los circuitos. Y el oro se usa para cubrir el cableado. Los grupos armados ganan al año millones de dólares con el comercio de estos minerales. ¿Adivinas qué compran? Por eso los llamamos minerales en conflicto. Estos minerales realizan un largo recorrido desde las minas hasta tu teléfono móvil. Y los grupos armados en el este del Congo controlan las minas, cobran impuestos y dominan las rutas de contrabando. Consiguen pasar los minerales de contrabando por las fronteras de los países vecinos y desde allí los sacan fuera de África hacia Asia, donde fundiciones de Tailandia, Malasia, China e India refinan estos minerales. En las fundiciones, los minerales del Congo se mezclan con los que llegan del resto del mundo, lo que hace que sea difícil, pero no imposible, seguirles el rastro. Las 3 T's y el oro se procesan en componentes y terminan esparcidos por todo el mundo en productos tecnológicos que todos conocemos y adoramos, como son teléfonos móviles, tablets, ordenadores portátiles, videoconsolas y cámaras digitales. Finalmente, cuando su vida útil termina, y a pesar de estar prohibidas estas prácticas, muchos de estos aparatos regresan a África y a Asia en forma de basura tecnológica. Se esconden en envíos para el mercado de segunda mano, pero lo cierto es que terminan en vertederos muy lejos de nuestras fronteras. La contaminación y el deterioro medioambiental que provocan acortan la vida de la población local y destruyen sus medios de vida. Mientras las milicias y los grupos armados en el Congo luchan por el poder, la violencia se utiliza para intimidar y castigar a la población civil. Solo en 2013, 1 millón de personas huyeron de sus hogares escapando de la guerra y la violencia. Estas son las malas noticias que tu móvil esconde. Y las buenas noticias son que, como tenemos un papel directo, por muy involuntario e inconsciente que sea, en contribuir a alimentar la violencia, también podemos terminar con ella. Necesitamos crear una demanda de productos tecnológicos libres de conflicto. Tenemos que contactar con políticos y empresarios y decirles que queremos tecnología libre de conflicto. Visita la web tecnologialibredeconflicto.org y deja tu email en apoyo a la campaña. Aprende más, comparte, hazte activista, dona tu viejo móvil por el Congo o destina dinero a proyectos con refugiados en Congo. Tras más de 5 millones de muertes en el este del Congo, ¿no ha llegado ya la hora de parar esta masacre? Todos podemos ayudar a que termine la guerra en el Congo. Y ahora te toca actuar a ti. Listo, muchas gracias Marvinson ahí por apoyarme ahí con el tema de la, digamos como de la presentación.
este tema del coltan es una cosa tremenda, o sea, porque hay guerras, o sea, hay toda una, así como vimos un poco ello con el cacao, como lo hemos visto un poco con el tema incluso de la coca, que es lo que nos pasa aquí. Ahorita con el coltan se están generando un montón de conflictos bélicos por el control de eso, porque pues, vemos que, digamos que es una especie de producto vital para los dispositivos electrónicos. Entonces, ¿qué quería enlazar? Pues fíjense que no, el problema no es solo el problema de la obsolescencia, el problema de la contaminación, que está mal, porque estamos digamos, como la lógica de la preservación planetaria. Pero miren, por eso volvemos, porque entonces se habla de ecología humana, porque es que todo está conectado. Entonces no es solo el tema de la obsolescencia en esa afán consumista y cuánta basura producimos, como lo vimos en el documental, sino que aparte de producir basura está generando guerra y conflictos bélicos por el tema del control de materias primas para la producción de dispositivos electrónicos. Y ahí están todas las grandes empresas, ahí está Huawei, ahí está iPhone, o sea, ahí está todo el mundo. ¿Sí? Y entonces cuando uno dice, bueno, o sea, luchar contra el tema de la obsolescencia programada no es un problema solo de pensar en el futuro del planeta, sino incluso en el tema de un deber casi que ético en función de la realidad que está digamos, mm, llegándole o sea, que está viviendo más bien muchas comunidades con eso, o sea, y son contra, o sea, digamos que el coltan son, no sé si alguna vez ustedes vieron esa película de Diamantes de Sangre, creo que se llamaba, que era Sí, pero Con Leonardo DiCaprio. mira, Leonardo DiCaprio, ustedes pueden, esa película de Diamantes de Sangre, hoy el problema no son los diamantes, en África hoy el problema es el coltan, ¿sí? Porque el diamante pues finalmente ya no, bueno, obvio sigue siendo pues una piedra preciosa, de mucho valor, pero el coltan casi que uno podría hacer la película El coltan de sangre y tener la misma lógica, porque es lo que está pasando, son conflictos bélicos en función de poder tener la explotación de materiales que no están digamos que no son tan amplios, que esos materiales no están en Europa, no están en Estados Unidos, sino que están en África, están en América Latina, están en Colombia, están en el Chocó, están en el Caquetá, y eso pronto vamos a empezar a tener conflictos bélicos. Es más, creo que ya los hay en algunas partes por el control de ese tema, de esos minerales. Entonces, eso, por ejemplo, no hay que tomárselo como tan a la ligera y no pensarlo solo en ese tema futuro. Ya te doy la palabra, Sandra, y no pensarlo acá y ahora. ¿Qué tanto eso nos está afectando? Entonces, dale, Sandra, te escucho. Quiero escuchar una ronda de palabras sobre este video y ya iríamos ahora sí en lo que tiene que ver con la ecología humana. Profe, hace un tiempo atrás, unos años atrás, recuerdo, a mí me gustaba mucho El Mundo Según Pirri. Yo creo que todos vimos los programas de él, un hombre que enfrentaba y simplemente sacaba la verdad a la luz pública sin importar quién fuera. Por algo lo hicieron ir del país, ¿cierto? Y viví como muy cerca ese tema y es verdad. Aquí uno no necesita irse para el Congo, pues que es la república, el mayor exponente de ese producto a nivel planeta. Y ver lo que se mueve a través de ello, así como la cocaína y no sé qué, bueno, aquí la droga en Colombia, en los llanos eso es un tema. Eso yo creo que después del petróleo, la mayor fuente de enriquecimiento también para los grupos al margen de la ley, porque eso es un cartel, tienen que, se mueven muchas cosas y uno diría, ah, pero una cosa como tan insignificante, sino que casi como dice el dicho, el que no sabe de dragas, bueno, ya saben el resto. Entonces se mueven muchas cosas a través de todas estas cuestiones. Nada más, yo les decía hace unas clases atrás, el tema de la minería aquí en Colombia, si nos vamos a ver el carbón en el Cerrejón, pues el polvo, tantas enfermedades que está causando allá. Si nos vamos a ver al Chocó, la minería es una cosa que ha deforestado realmente donde buscan oro, eso queda un peladero. Entonces, que tratan de erradicar, pero el tema está y vuelvo a lo mismo. Cuando se mueve dinero,
cuando supuestamente van a controlar esas cuestiones y cuando queman y lo digo, o sea, a ciencia cierta lo digo, cuando le queman un establecimiento minero es porque entre 5 días ya se han puesto de acuerdo para que quemen ese y ellos le pasan la tajada a las autoridades pues para que no sean todos. Entonces es una cosa de que es lo político, es la justicia, es un gremio corrupto, es una bola de nieve terrible, profe. Entonces es como tan difícil entrar a solucionar. Yo había visto algo sobre este producto en el Congo, pero no sabía tanta violencia que se vivía allá. Y pues de por sí eso lo vemos en las películas y nunca pensamos que cuando mostraban ese tipo de gente, como la guerrilla, por decir aquí en Colombia ya, era porque fuera real. Y resulta que con esto nos damos cuenta que sí, y que se mueve es por eso, porque si no hubiese eso, la gente de por sí donde hay minas se acostumbran a una vida muy perversa, muy de licor, muy de mujeres, muy de todo esto, donde las familias, mejor dicho, esto es todo un ciclo demoníaco, porque la gente con dinero en el bolsillo se vuelve una cosa extraña y para nadie es un secreto que en esas regiones pasan mucha hambre, mucha necesidad, la gente sufre demasiado. Entonces, pues terrible, bastante triste. Y eso era todo, voy a dejar hablar a mis compañeros porque no más que un loro. Dale, no, Sandra, muchas gracias a ti por tus intervenciones. ¿Alguien más quiere decir algo de esta parte? Pero pues yo recordando acá lo del documental de 18 días del cacao y lo que vimos de comprar, vender y comprar. O sea, realmente en los tres documentales noto que los que sufren como las consecuencias son siempre las personas afrodescendientes. Hay como una tendencia que ellos son los que tienen que lidiar como con todos estos errores que se vienen cometiendo pues, alrededor de la vida, diciéndolo así. Sí, Angie, mira que volvemos un poco a lo que hablábamos de pronto cuando trabajamos el texto de Ciudades Muertas. ¿Recuerdan cuando se trabajó el capítulo de esta situación de lo afro en Estados Unidos, de la violencia contra los afro en Estados Unidos? Y cuando hablamos de la diapositiva, creo que la primera, segunda sesión, conocíamos que hay una lectura antropocéntrica del mundo, es decir, que nosotros entendemos el hombre o el ser humano como el centro del mundo y del universo, o sea, como todo girar alrededor nuestro. Ese antropocentrismo no es general, es un antropocentrismo blanco, heteropatriarcal, es decir, con una dominancia del hombre y, eh, y eso hace que sea entonces altamente misógino, altamente etnocida, racialista, y eso es cierto, o sea, es cierto porque ahí no, cuando uno dice, no, es que se acabó la esclavitud, hay cosas que han cambiado, pero si ustedes miran, o no, si nosotros miramos quiénes son los que llevamos, porque no son, o sea, África tal vez es un capítulo especial donde la situación haya sido difícil, pero no es solo África, pensemos por ejemplo en las zonas negras de América. Haití, por ejemplo, o sea, Haití es uno de los países más pobres del mundo, pero es un país expoliado hasta la saciedad. O sea, Haití es una historia de Haití es muy cruel, es tremenda. No sé si ustedes han podido acercarse un poco a eso. Podríamos trabajar, por ejemplo, un día el tema de Haití, que la historia de haitiana la conozco con cierto detalle, pero pero lo que dices tiene unas cargas muy fuertes alrededor de eso. Entonces, miramos, por ejemplo, el tema de la conquista de Europa en América y cómo se justificó la conquista, la expoliación de los pueblos originarios de América. Es que estamos civilizando, es decir, un discurso de progreso occidental, que de qué es lo que es bueno y qué es lo que es progreso, y eso justificó la barbarie. Luego, cuando los indígenas estaban agotando, entonces vamos a traer africanos los pueblos negros y es justo traerlos porque ellos también son tribales, son caníbales, son salvajes. El ser humano no blanco se vuelve parte de la naturaleza. Que cuando uno dice que los indígenas son salvajes, ¿qué está diciendo? Que son parte de los animales que pueden ser domesticados. Entonces, mira que eso está muy de la mano de lo que habíamos hablado en las primeras sesiones, entonces estoy como muy de acuerdo con lo que planteas, porque ese tema
de la cuestión racial, de la cuestión étnica, porque además eso de las razas está mandado a recoger hace mucho tiempo. O sea, razas no hay, sino más bien etnias, o sea, porque la etnia está asociada más a construcciones como culturales más que fenotípicas o genotípicas, es decir, a cosas biológicas. Incluso estaba eso hasta hace muy poco, que los afros eran menos inteligentes o los indígenas eran menos inteligentes, que el hombre era más inteligente que la mujer, porque en promedio tenemos el cráneo más grande y entonces hay una relación entre el tamaño del cráneo y la inteligencia, cuando eso está revaluado hace mucho tiempo. Pero eso estuvo ahí, o sea, eso estuvo ahí y eso hace parte del tema del discurso de la ecología humana. ¿Vas a decir algo, Angie? Sí, profe, es que lo decía Dale. ahorita, por ejemplo, con lo de Ghana, que bueno, hablábamos del consumismo y todo esto, pero no pensábamos en cómo estas personas allí se están enfermando con todos estos desechos. Y ver este otro documental en serio hace pensar que en todos los documentales que hemos visto, siempre vuelvo y lo repito, los que sufren las consecuencias son las personas negras, diciéndolo así, y pues son porque realmente son los países más pobres. No hemos llegado a ver un documental donde el ejemplo sea en un país como Estados Unidos o como, no sé, Alemania, ¿cierto? Que son países que sabemos que son desarrollados y con dinero. Entonces sí es bien complicado aún todo esto, todo este tema racial. Sí, y eso está asociado incluso a lo que tiene que ver con la invención de la pobreza, con lo que tiene que ver con la invención del tercer mundo, que eso todo es un discurso también muy moderno, que a nosotros nos lo han metido de alguna manera. Con ese tema de los países en vías de desarrollo, entonces hay países desarrollados y subdesarrollados o países desarrollados y países en vías de desarrollo, pero realmente esas políticas de desarrollistas lo que han justificado o explicado es la inequidad global. O sea, el hecho de que ningún país en vías de desarrollo haya pasado al desarrollo, entre ellos nosotros, también nos indica que no son políticas que hayan funcionado y que realmente lo que han hecho es perpetuado esas distancias, esas diferencias, aumentado esa inequidad y en los pueblos donde la pobreza ha estado mucho más marcada, que han tenido, digamos, una tradición de violencia mucho mayor, ha estado ahí. Por ejemplo, el tema de lo afro es una cosa de que sobreviven. Hay una crónica que me parece bellísima de Eduardo Galeano en el libro de los abrazos, y era que durante la dictadura militar en Chile llega alguien a hablar con un mapuche. La dictadura militar en Chile fue una dictadura que duró después de la caída de Salvador Allende en el 73 y llega alguien pues que era como izquierda, habitante, y empieza con un mapuche, que son los pueblos indígenas que están allá, que en este momento tienen unas luchas también terribles. Y el indígena le decía, ustedes llevan unos años de dictadura, nosotros llevamos 500 años. Y ahí, por ejemplo, hay una lectura diferente. Claro, o sea, ¿cuál es el trato, por ejemplo, que tienen los pueblos originarios? Que es muy similar a lo que pasa con los afros. O sea, pues, además, los afros tienen esa raíz originaria también muy marcada. Miremos aquí el tema de los guayús, miremos aquí el tema de los emberas, cómo están. Uno va por la calle y la mayoría de las personas en indigencia, bueno, gran parte de las personas son emberas con bailes, o sea, hay una situación ahí como tremenda, y eso también tiene que ver con esa primacía mestiza, criolla, blanca, que hace que quienes sufran los impactos más fuertes de todo, de la guerra, de la violencia, de la inequidad, estén marcados ahí. Entonces, sí estás creo yo, muy en la línea de todo. Pero bueno, creo que ha sido muy productivo lo que hemos ido hablando, pero siempre se termina yendo como de forma muy negativa, bueno, muy negativa nomás, muy cruel un poco el espacio, y entonces por eso he pensado para esta última parte, pues estos son 20 minutos, entonces mostrar por qué entonces es tan importante la ecología humana, o sea, porque ante toda esta realidad tremenda que estamos viviendo, que nos bordea, que hay que tenerla presente, porque la tesis tampoco es como huir o hacer como que no pasa nada, entonces no se están matando por el tema del coltan en varias partes del mundo, o no se está generando superexplotación por el tema del chocolate, o por muchos negocios que están ahí, sino que lo que hay que hacer es, bueno, tampoco quedarse, pero bueno, la respuesta tampoco es como quedarse o entrar en depresión y decir no hay salida, esto está mal, sino que mirar que la ecología humana lo que le está apuntando es a eso, o sea, la ecología humana es, bueno, estamos en una situación inviable como sociedad, por eso entonces estamos proponiendo este tema de la ecología humana.
Y aquí está esta página que me gusta mucho y la he trabajado hace un buen tiempo, que es una página que de cierta manera es una página construida en México, que en México le han estado trabajando mucho a eso, que además también tiene unos problemas bastante fuertes allá con narcotráfico y otras cosas. Pero en México, con el tema de la ecología humana, han ido como avanzando. Yo creo que en América Latina, de los países como que más destacados con ese proceso son ellos. Y está esta página que ahí les comparto el link, la subiré también en la plataforma antes de nuestro próximo encuentro, se los prometo para que tengan el material ahí. Y aquí nos dan algunos aportes que creo que pues podemos ir como navegando un poco en ellos. Y eso no dice, bueno, ¿y entonces qué es la ecología humana? Entonces, la ecología humana es esto, o sea, estudia la vida y la actividad humana en los ecosistemas que ocupa nuestra especie en el presente y en los que ha ocupado en el pasado. La ecología humana no solo piensa cómo estamos nosotros como humanos hoy, sino que mira cómo hemos como convivido con el resto del entorno desde que existimos, ¿no? O sea, por eso está hablando de la ecología, es la relación nuestra como especie con el resto del entorno del ambiente desde que nosotros estamos ocupando, ¿sí? Se centra en la interacción biocultural del hombre con su medio, en el ser humano con su medio, explica por qué la cultura es el principal factor ambiental capaz de modificar los medios físicos y biológicos de los ecosistemas. Y miren eso, entonces dice, es que este elemento me parece muy bien, entonces cuando dice, ¿qué es lo que hace que nosotros interactuemos de una u otra manera con el resto del medio, con el resto, digamos, de los medios físicos y biológicos? Es la cultura. Porque, volvemos al tema, uno mira estos documentales que trabajábamos, estos diálogos que tenemos y terminamos pensando que es que nosotros somos una plaga, los seres humanos somos una plaga y lo mejor es que llegue un meteorito y nos extinga o otra enfermedad bacteriana o viral y nos acabe. Y no, porque quien está generando esos daños al medio ambiente no es el ser humano como en genérico, sino una cultura de un momento determinado nuestra. Y esa cultura de ese momento determinado nuestra es la que está haciendo esos daños, que además no es una cultura total, sino digamos la cultura hegemónica, como se diría en esas categorías de narrativas contemporáneas. Creo que es una categoría de Gramsci, que es un filósofo intelectual italiano, pero que de alguna manera es entender eso, o sea, que si la cultura es la que, digamos, la cultura es la que es capaz de, digamos, de modificar los medios físicos y biológicos en los ecosistemas, de modular la expresión de los procesos biológicos de las especies que en ellos conviven, incluida la nuestra, y de condicionar sus tendencias de futuro. Y eso ocurre de muchas formas. Ustedes han visto el tema del problema que hay con los hipopótamos en el Magdalena Medio. Últimamente han salido varias noticias. Sí, señor, sí, claro. Mardison, ¿tú lo has visto? ¿Alguno de ustedes ha escuchado la noticia? Sí, que precisamente un juez en los Estados Unidos le dio calidad a los hipopótamos eh, bueno, se me olvida en este momento, sí, como que tienen como Especie unos derechos, invasora. como unos derechos excepcionales, sí. Y pues el Estado colombiano quiere esterilizarlos porque se están reproduciendo demasiado y están ocupando espacios pues que son urbanos. Claro, pero miren, algunos de ustedes también han escuchado el tema de los hipopótamos y no les puedo pasar también la noticia como lo dijimos con los capibaras, con los chigüiros. Pero los hipopótamos tienen una condición además particular porque el problema de los hipopótamos en el Magdalena Medio está relacionado con el narcotráfico en Colombia. Segundo. Ah, sí, claro. Con Pablo Escobar que los trajo. Ajá, muy bien, Mardison. Efectivamente, los hipopótamos están aquí porque Pablo Escobar, en esas lógicas extrañas de esa cultura mafiosa, cuando tenía la hacienda Nápoles, le dio por traer un zoológico para él, privado, y además los trajo de manera ilegal al país, o sea, no solo hipopótamos, sino una serie de especies. Pero hay un tema curioso particular y es que los hipopótamos se adaptaron muy bien al ambiente cuando pasó lo de Pablo Escobar, esos hipopótamos, pues por alguna razón empezaron a fugarse, terminaron en el Magdalena Medio y se han ido extendiendo. Pero en el África ellos tienen una limitante, es que el África tiene temporadas secas y lluviosas muy marcadas, o sea, lo que se llaman los monzones,
es la época donde entra mucha lluvia, también tiene periodos de sequías de varios meses, de 4 o 5 meses, y esa lógica propia, bueno, esa lógica no, ese ecosistema propio de África mantiene un cierto control en las especies, además que compiten con otras especies grandes, el tema de las fuentes hídricas son más limitadas, bueno, toda una circunstancia que hace que los hipopótamos mantengan ciertos límites. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí en esta zona equinoccial, donde siempre hay agua, entonces se han ido reproduciendo de manera desbordada y hoy soy un problema, pero no son un problema, pues uno, han atacado a varias personas, ya se han generado varios hechos de violencia, porque los hipopótamos, a pesar de ser tan tiernos aparentemente, son el animal más feroz de África. En África genera una gran cantidad de muertes y demás. Pero además, por su tamaño y demás, están alterando los ecosistemas y poniendo en riesgo especies nativas, como los manatíes, por ejemplo. Y eso ha hecho, bueno, que se entre en todo un problema de cómo garantizar, pues, que protección de la fauna local, pero ha entrado todo un debate profundo sobre qué es lo correcto. Si matarlos, o sea, que está dentro de las opciones, y parte de la comunidad científica dice, no, es que ellos son una plaga para esta zona, hay que exterminarlos, otros dicen, no, solo esterilicémoslos, y otros dicen, no, hay que protegerlos porque es una especie con derechos. O sea, es en este momento un debate muy profundo con eso. Pero más allá de ese debate, aunque podríamos tomar posturas sobre eso, me parecería chévere en algún otro espacio, lo que sí es importante es ver que el problema no son no son los hipopótamos. El problema somos nosotros, porque nosotros somos en nuestra cultura los que estamos interfiriendo y cambiando ecosistemas. Y si nosotros miramos, no es esta la primera vez que se ocurre. Por ejemplo, los conejos son una plaga tremenda en Australia, porque era una especie también que se llevó y se adaptó muy bien al espacio y está generando unos problemas de ecosistemas, en los ecosistemas, digamos, propios de Australia, tremendos. Pasa lo mismo con los gatos y los perros, por supuesto. Uno no tampoco puede desconocer eso, que el mal cuidado de los animales, de compañía, de las mascotas, por ejemplo, los principales causantes de desaparición de especies de aves en el mundo son los gatos. ¿Por qué? Porque todo el mundo los lleva, no los controla, terminan reproduciéndose en entornos salvajes y acabando especies. Pero no son los gatos el problema, no somos nosotros, nuestra cultura, porque entonces, no, qué chévere tener gatos, perros, pero no dimensionamos cómo actúa eso en el entorno, en los espacios, y pues terminan haciendo impactos ambientales tremendos y terribles. Entonces, cuando aquí dice, la cultura es el principal factor ambiental capaz de modificar los medios físicos y biológicos, es eso, porque nosotros, nuestras culturas, nuestras formas de concebir el habitar en un espacio, eso es la cultura. Bueno, perdón por ser tan reduccionista, porque la cultura es muchas cosas, pero también es eso, o sea, es la forma en la que nosotros habitamos un espacio y concebimos cómo habitarlo. Hacen esas grandes transformaciones y hemos hecho unos daños tremendos. El tema de las truchas, por ejemplo, en los ríos fríos, en las zonas frías, son problema porque son introducidas y han generado unos daños tremendos. O sea, todo eso son cosas que están ahí y que tienen que ver es más cómo nosotros interactuamos con eso. Y en ese sentido, la ecología humana, ¿qué hace? Entonces, analiza cómo las actividades humanas, o sea, lo que nosotros hacemos, resultantes de su conocimiento del medio y de sus comportamientos culturales, transforman el ambiente y cómo a su vez esta transformación ambiental afecta la biología y comportamiento de las poblaciones humanas y de las especies con las que conviven. La unidad de estudio en el ecosistema humano, definido por la manera de obtener energía nutricional que nos mantiene como seres vivos y energía cultural que nos mantiene vinculados con seres sociales. Aquí está, digamos, como esta definición muy precisa que es la ecología humana. Entonces, ¿qué es la ecología humana? Es saber que nosotros estamos interactuando con el entorno y analizar cómo esa interacción con el entorno afecta al entorno mismo y nos afecta a nosotros. Eso es, cuando me dice ecología humana, es lo que hemos estado haciendo, todos estos encuentros. Pero ¿qué tiene, digamos, como importante esa ecología? Que la ecología humana no se queda únicamente en el análisis de ellos, sino que mira qué alternativas hay, cómo podemos, digamos, ahondar en transformar ello, y aquí vamos, entonces, ¿en qué aporta? Entonces, ¿en qué aporta la ecología humana? Dice eso. La ecología humana explica por qué el bienestar humano y la sostenibilidad ambiental dependen de la diversidad biocultural, de su interacción y de su transformación.
O sea, miren que aquí estamos diciendo, no es solo un tema de analizar lo que está pasando, que hemos hecho todos estos días con documentales, con explicaciones, con diálogos, que han sido además muy nutridos entre todas y todas. Además, también he estado muy contento con este espacio y los sábados por la cierta, digamos, como confianza con la que lo hemos ido trabajando, pero que de alguna manera siempre tendremos que llegar desde la economía humana, bueno, porque para poder garantizar nuestro bienestar como especie y la sostenibilidad nuestra como especie, pues también depende de mantener la diversidad biocultural, es decir, lo que estaba diciendo Angie estos últimos momentos me parece bellísimo, o sea, miren cómo, por ejemplo, hay una suerte de mundo que todavía se mantiene sobre las distancias étnicas, o sea, sobre las superioridades étnicas más bien. Eso, por ejemplo, a la ecología humana le importa, porque debemos pensar en la diversidad, en lo distinto, en lo amplio, en lo plural y de alguna manera como en la horizontalidad de él. O sea, es decir, ir cambiando esas imágenes donde para poder, no sé si les había dicho en algún momento esa frase que me gusta mucho de Balzac, que dice que detrás de toda riqueza hay un crimen, y cambiar eso, o sea, cambiar esa lógica que llevamos 200, 300 años como especie, de pensar que para poder generar riqueza siempre debe haber crímenes. Lo vimos al principio con lo que proponía Diana, con su exposición de las farmacéuticas y demás, y cómo eso no debe ser así, no pareciese que avanzar deba ser sí o sí una forma de pisotear al otro, sino de cómo concebimos una forma diferente de estar acá, una forma diferente de estar acá y de construir riqueza, como no, y proyectos pues como colectivos. Eso es lo que está ahí. O sea, de hecho iba a hacer unas diapositivas, bueno, yo ya había dado este seminario hace un par de ciclos y yo iba a hacer unas diapositivas con esto, pero esta página me parece muy bien elaborada, muy sencilla, hasta muy estética, entonces me parece siempre mucho más chévere como dialogarla a través de ella y que ustedes tengan el espacio para que la sigan navegando también, porque hay varias cosas interesantes. Es más, si quieren les dejo de tarea que la sigan chismeando, que la sigan mirando y luego para la semana 6, bueno, para la 7 más bien, porque la próxima tenemos examen, puedan podamos hablar un poco más de qué encontraron acá. Entonces, ¿qué es lo que nos permite aquí la ecología humana? Aquí tenemos 7 pasos. Esos 7 pasos es que la ecología humana nos permite comprender, uno, por qué la cultura es producto de la evolución biológica. Es decir, la cultura no existe de manera genérica, sino que hay una relación directa entre nuestra cultura y nuestro entorno biológico. Por eso hay tantos grupos étnicos, porque están muy relacionados con su entorno. Y bueno, cómo pasan el tema de la colonización, la conquista, afecta a eso, ¿sí? ¿Por qué la cultura es capaz de modificar la diversidad de los ecosistemas y condicionar sus tendencias a futuro? Creo que eso pues lo hemos visto, o sea, el mismo tema. ¿Por qué el tema de la cultura del consumo alrededor del tema de la obsolescencia programada, que además les aporto provecho de una vez, que la obsolescencia programada tiene 3 tipos de obsolescencia. Está la programada, que es la de los materiales que se tienden a dañar, que tienen un límite y se dañan. Está la obsolescencia percibida, que es cuando el dispositivo funciona, pero no es capaz, digamos, de estar a la altura vamos, como de las necesidades tecnológicas del momento. Y está la especulativa, que es la que decía de pronto Martinson al inicio con el tema de la propaganda y la publicidad, que es que mi dispositivo funciona y de hecho está a la altura del momento, pero hay uno más bonito y eso hace que ese dispositivo más bonito quiera abandonar el que tengo. Entonces, fíjense que la obsolescencia también tiene, o sea, varias, bueno, ya creo que lo habían dicho, les preciso más bien eso, la obsolescencia programada, la obsolescencia percibida y la obsolescencia especulativa. Y ahí están, creo, las categorías de las que hemos ido hablando hoy, que quería pues como que ustedes pudieran dialogarlo para de pronto complementar un poco los aportes que todas y todos han tenido. Y en todo ese sentido, porque ese tema cultural, que es lo que hablamos, esa cultura del consumo que tenemos hoy, pues nos modifica la diversidad de los ecosistemas. Veremos el tema, por ejemplo, del café civeta, que es ese café que es el café más costoso del mundo, y tiene como ese tema de la cultura del consumo del café, a mí me gusta muchísimo el café también, creo que a todos, pero ese café, o sea, la pobre explotación que tienen estos animales para poder producir ese café, una cosa tremenda, es una cosa
¿Qué hace? O sea, como detrás de una cultura de consumo terminan pues generando ciertas relaciones. Entonces, detrás del tema de los dispositivos electrónicos están cambiando cada rato, se generan guerras y conflictos por el tema del coltan, pero además también ese tema del coltan además tiene un problema tremendo y es que los pobres gorilas están en extinción porque están preciso en la frontera donde se están generando esos conflictos bélicos y están reduciéndole el campo de ellos. Y pasa lo mismo, por ejemplo, creo que es con los orangutanes y los campos de cacao que están disminuyendo la selva del orangután para poder producir. Creo que eso está con Nutella, hay una discusión ahí con Nutella, así que les muestro eso. Pero entonces miren cómo ese tema de ciertas formas nuestras terminan impactando los ecosistemas y también pues condicionan nuestra posibilidad de mantenernos en perspectiva. Tercero, pues porque la biología humana es un indicador excelente de la calidad ambiental y de su transformación temporal, que se puede medir a través de las variables, de la variabilidad expresada en los ciclos vitales de los individuos en la capacidad de crecimiento de las poblaciones. Claro, o sea, entre más nosotros podamos vivir y entre más nuestras poblaciones puedan crecer, pues también eso indica qué tanta calidad hay en el ambiente y qué tanto eso va a transformarse temporalmente. No es por nada, no es gratuito, por ejemplo, que China, que es uno de los países más poblados del mundo, con más índices de contaminación y demás, sea el lugar donde se generen enfermedades con el COVID, porque eso está íntimamente relacionado, no es casual. Y si miramos antes del COVID, tuvimos este primer susto con el H1N1, ¿y dónde surgió? ¿Dónde surgió? En Estados Unidos. O sea, miren que ahí hay una cierta hasta proporcionalidad y curiosa entre que las grandes potencias que se están disputando hoy el poder es donde se están generando los focos de enfermedades virales. Y eso no es accidental, hay una relación ahí como muy marcada. ¿Alguien va a decir algo? No, profe, no, qué pena. Dale, no te preocupes. Entonces, ¿por qué? Bueno, también mira la ecología humana que estudia, el tema de por qué la diversidad cultural surge sobre elementos específicos de la diversidad y contribuye a su mantenimiento. Entonces, bueno, el tema de por qué tenemos tantos grupos étnicos en Colombia, porque Colombia es uno de los países, o era porque hemos ido reduciéndonos mucho en ello, más ricos en grupos étnicos, porque somos uno de los grupos de los países más ricos en biodiversidad, y esa biodiversidad diversa pues ha permitido que se generen todos los grupos indígenas como los, los Huitoto, los Wayuu, los Embera, o sea, todo eso, los Sicuani que están en los llanos hacia el Bichada, todos tienen una construcción riquísima, una interpretación de la realidad riquísima, pero eso está asociado también a la gran diversidad biocultural. Entonces ahí hay, por ejemplo, un elemento también muy claro con eso. Y eso también está diciendo que porque la calidad ambiental está ligada a los comportamientos destinados a obtener recursos, mantener la buena salud de las poblaciones, reforzar la cohesión social y conseguir ecosistemas sostenibles, obvio. Entre mayor calidad ambiental, pues menos problemas con el tema de los recursos, menos problemas con el tema de la salud, menos problemas con el tema de la cohesión social, menos problemas con el ecosistemas sostenibles. Entre menor calidad ambiental, digamos que uno de los temas complejos es que la situación ambiental lleva, si nosotros no cambiamos esa lógica como sociedad de la que hemos ido discutiendo, pues lo que pasa es que cada vez eso se empeora, porque claro, tenemos todo este tema de la obsolescencia programada, todo este tema del consumo, todo este tema de las formas de concebir la riqueza, de todo, o sea, miremos el chocolate, hoy miramos el tema de las farmacéuticas, y eso sí o sí nos lleva a que cada vez entonces los recursos se agotan más porque cada vez hay más problemas de salud, cada vez hay más inequidad, hay más pobreza, o sea, eso es una especie de bolita de nieve que va creciendo y si no cambiamos, digamos, como el rumbo o giramos hacia otro lado, pues lo que va a hacer es incrementarse hasta que ya llegue un momento en que colapsemos como sociedad o como incluso como especie. ¿Sí? O sea, eso es lo que la ecología humana mira, o sea, y lo que se puede determinar desde ahí. Hay un tema, por ejemplo, en la ecología humana muy bello y es el tema de la labor desarrollada por las mujeres en esos ámbitos a través de su triple papel de ciudadanas, productores y reproductoras. Es decir, la ecología humana es casi que una propuesta que es matriarcal porque reconoce el papel de la mujer, reconoce la idea de que esto está muy asociado al patriarcalismo, es decir,
que el hombre haya sido, y ahí sí no uso el hombre genérico, sino el hombre como nosotros, haya sido el que tenga el poder, sea el factor dominante en todas estas relaciones sociales. Incluso miremos el tema de la cumbre, cuántas mujeres había ahí, en los espacios de poder, cuántas mujeres están, pues también es la que lleva, digamos, a una especie de, de, de círculo vicioso. Pero la mujer comprendida no en el sentido romántico, sino en el sentido de las relaciones matriarcales, familiares, de conservación. Ahí hay una propuesta diferente de ecología humana, y si lo miramos, eso no es inaudito. Las grandes civilizaciones o grupos étnicos eran en principio matriarcales, y había armonía en esas relaciones. La idea es cómo recogemos eso y vamos pues apostándole a transformar ello. Y el tema de cuál es un elemento fundamental de la ecología humana, porque es que nos proporciona las claves para evaluar y comprender el cambio global y contribuir a la toma de decisiones. Es decir, todo esto nos tiene que llevar a nosotros a decir, bueno, como estamos mal, tenemos también las claves, porque ya estamos reconociendo cuáles son los elementos que están mal y que debemos cambiar, y desde ahí pues debemos ir a aportar en cómo transformamos esta realidad. Entonces fíjense que aquí en este ratico medio corriendo, les pudimos hablar un poco de esta parte de lo que es la ecología humana, que me parece bellísimo y muy, además la página se la recomiendo, ahí hay varios elementos también como para que puedan trabajarlo más adelante. Y bueno, ya son las 8:31. ¿Qué les parece si dejamos aquí esto un poco? Para el próximo sábado, que es la semana 6, les voy a proponer, tenemos pues una evaluación pues para realizar por formulario de Google Docs, que me parece pues como pertinente hacerlo, pero no se preocupen, en caso de que tenga alguna situación, podríamos promediar la nota bien sea con la primer parcial o con el tercer parcial, para que no se preocupen, porque a veces me dicen, no, examen, Google Docs, de pronto no soy tan bueno. En mi caso es así, no soy tan bueno respondiendo preguntas bien sea de opción múltiple o no, pero pues podríamos, para garantizar que no se nos golpee mucho la nota, promediar eso con las otras dos notas que estén más altas, porque yo sé que en la semana 8 que vamos a hacer unas exposiciones de cierre, también nos va a ir muy bien a todos y a todos, y podemos pues como jugar un poco con ello. Entonces, para que no se preocupe, que vamos a tener ese espacio el próximo encuentro de evaluación, pero si por alguna razón tenemos dificultades, podemos mirar cómo sopesamos un poco la nota. ¿Les parece? Sí, claro. Listo. Entonces, bueno, son las 8:32. La verdad, uno siempre que queda aquí como con muchas ganas de hablar con muchos temas como para ir trabajando, pero bueno, tenemos si quieren, la primera media horita de la próxima clase las dedicamos un poco a hablar, y luego nos vamos con el examen como para poder discutir un poco todo lo que está aquí en esa página que les compartí. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Listo, entonces voy a detener la grabación. Y no, nada, muy feliz resto de fin de semana para todos y todos. Nos vemos el próximo sábado en la evaluación. Cualquier duda que Pero tengan ahí. Dime.